En el podcast de hoy hacemos conexión con México para hablar con Vanessa Robles, personificación de liderazgo femenino siempre con el foco puesto en la digitalización. Vanessa es Chief Marketing and Communications Officer y directora del segmento de personas de Banco Sabadell en México. Además, ejerce de docente en ISDI y es mentora de mujeres recién licenciadas en el Tecnológico de Monterrey. Vanessa ha afirmado que ¿el futuro de las empresas y la educación será digital y sostenible o no será? Que la digitalización debe servir para hacer la enseñanza más inclusiva y personalizada y que el futuro es digital. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. ¡Empezamos! Estamos ya con Vanessa Robles, que se conecta desde México. Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes para ti, buenos días para mí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Empezaremos hablando de ti, porque decíamos que eres CMO de Banco Sabadell en México, pero es que de hecho, según Forbes, eres una de las 50 CMOs más influyentes de ese país. Y por si eso no fuera suficiente, recibiste también el premio Exceptional Women of Excellence in Business del Women Economic Forum. Explícanos un poco, ¿en qué consiste el trabajo de una de las mejores CMOs de México? Gracias, Silvia. La verdad es que, muchísimas gracias por tus palabras, ¿no? Y por hacer notar estas premiaciones, pues para mí también es una recompensa, ya no solamente a mi trabajo, sino también al trabajo del equipo, ¿no? Realmente, porque las cosas pues no solamente salen porque porque sea CMO, sino que al final esto es el trabajo de muchas personas detrás. Pues mira, realmente, ¿en qué consiste ser una CMO? Básicamente en liderar el equipo de marketing y comunicación del banco aquí en México y con ello distintos profesionales que abarcan pues distintas disciplinas dentro de lo que consideramos marketing y comunicación, donde hay personas que se dedican sobre todo a la parte de growth, lo que sería pues adquisición, activación y fidelización de nuestros usuarios para las distintas líneas de negocio. Tenemos trabajo con profesionales también de UX, de todo lo que es Customer Experience, User Experience, ¿vale? Para crear las mejores experiencias para nuestros clientes y profesionales también pues, de diseño y profesionales de la comunicación, PR, patrocinios, eventos, contenido y social media. O sea que sí, es un grupo amplio, ¿no? el que trabajamos para lograr estas cosas al final. Pero no solamente eres CMO, porque además comentábamos que eres docente, pero además eres mentora de mujeres recién licenciadas en el Tecnológico de Monterrey. ¿En qué consiste esta mentoría? Es un proyecto que está desarrollando el Tecnológico de Monterrey, como tú bien apuntabas, junto con la empresa Accenture aquí en México, en el cual pues, se vincularon y buscaron mujeres, personas recién licenciadas que quisieran pues, tener una aceleración o acercarse también a mujeres que ya estamos, ¿no? en cargos o con nuestras carreras un poquito más desarrolladas, y creo que es algo muy sano, es algo que en todos nuestros momentos de nuestra vida necesitamos mentoras o mentores, ¿no? en este caso, pero como decía, ¿no? a veces los referentes es difícil encontrarlos cuando estás ya en el mundo profesional, ¿no? y vas avanzando a posiciones de liderazgo, posiciones más directivas, y no tienes guía, no tienes mapa. A veces llegas, ¿no? a algunos puestos y hay algunas cuestiones ya no solamente profesionales estrictamente de lo que se llaman hard skills, sino algunas que van más desarrolladas de esto, ¿no? a gestión de equipos, a liderazgo, a cuestiones que nos planteamos, ¿no? de oye, pues tiro por aquí o por allá, o esto cómo lo ves desde tu experiencia. Entonces, creo que es una fórmula, ¿no? un círculo virtuoso muy bonito el poder estar en esta parte. Ayuda como a poner en práctica los conocimientos que han adquirido a lo largo de su formación, ¿no? Quizás es como este acompañamiento final para dar este último paso. En todos estos proyectos que tú realizas, dices que pones el foco en lo digital. ¿A qué te refieres con eso? El foco en lo digital para mí es entender, ¿no? que al final el mundo, pues cómo ha ido evolucionando, ¿no? cómo han ido evolucionando todas las industrias, y porque yo en algunos casos lo he mencionado, digo, es que al final las compañías seremos tecnológicas o no serán, ¿no? entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que el tener la tecnología en el centro, acompañada obviamente de las personas, ¿no? en el centro, es lo que está haciendo al final pues, una aceleración en prácticamente todas las industrias y en prácticamente todas las empresas
que se están dedicando cuando al final pues forma parte ya o de su propuesta de valor o de su cadena de valor o en alguno de los procesos o de las partes está ya la digitalización, bien sea a través de sus productos, a través de sus canales, a través de sus servicios o incluso, ¿no?, cómo se comunica con sus propios colaboradores, ¿no? Pero al final todos estamos en algún punto más menos digitalizados, yo creo que ya cada vez más, ¿no? Las generaciones más jovencitas, ya los alfa ya, ¿no?, les llaman, ya han nacido, ya son puramente digitales y yo creo que ya tienen incluso configuraciones del cerebro que ya son puramente digitales, ¿no? Con lo cual pues nos toca a todos ya estar en esa perspectiva y en ese ritmo y que se tienen que adaptar además. Y además tú has vivido en distintas ciudades, distintos países, en España, en Chile, en México. ¿Hay mucha diferencia entre la digitalización tanto de general como del sector educativo en estos países? Pero yo te diría que la tendencia a la digitalización es algo que es universal, de alguna forma, ¿no? O sea, que ya ha llegado para quedarse, que además hemos visto después del fenómeno COVID cómo se ha acelerado exponencialmente en muchos casos. Por ejemplo, yo aquí donde vivo ahora en México, se ha visto que pues, el año COVID supuso una aceleración de 5 años, por ejemplo, en adopciones de e-commerce o en adopciones de tecnologías que van asociadas, ¿no? Hablabas de que ahora estás en el sector de la banca, en el sector financiero, que podemos decir que en los últimos años se ha reinventado. Todos, o sea, tenemos apps para poder gestionar nuestras cuentas, podemos pagar con el móvil. ¿Crees que el sector educativo está preparado para hacer un cambio similar? Muy buena pregunta, creo que muy buena comparación, porque al final ambos venían quizá de procesos o de industria. No sé si la educación se puede llamar industria, ¿no? Pero de alguna forma más tradicionales, más asentados, mucho más offline, ¿no? Modelos educativos quizá muy basados en un aprendizaje del alumno quizá más tradicional o como nos enseñaron en la escuela. Y realmente creo que ambos están evolucionando muy rápido, ¿no? Hablábamos de cómo la banca, sí, podríamos decir en una expresión más coloquial, ¿no?, que se ha puesto pilas muy rápido porque han llegado jugadores como las fintech que han hecho precisamente una labor muy buena, tanto en introducción y acceso a muchos de esos usuarios, ¿no?, que realmente pues, un banco no les será posible, por lo que hablábamos, oye, pues no son elegibles a lo mejor para una cuenta, pero una fintech te puedes hacer un onboarding digital muy rápido y realmente puedes tener una tarjeta. Y en el caso de la educación, creo que es muy similar, ¿no? También han surgido las EdTech, ¿no?, que son así ya las tecnológicas de educación, que precisamente están haciendo un poco la misma labor, ¿no?, de accesibilidad y de introducción a formas educativas, digamos, o de procesos para el alumno, donde al final yo sí que veo hay una similitud en que, por ejemplo, ¿no?, los bancos durante muchos años, si te das cuenta, pues bueno, cómo estaban dibujados esos, lo que llamamos en marketing, ¿no?, los customer journey o esos viajes del usuario, estaban muy pensados desde el punto de vista del propio banco, pero sin tener en cuenta al usuario, sin tener en cuenta al cliente, ¿no?, sus expectativas, sus necesidades, sus famosos dolores, ¿no?, para poder atacar por ahí y poder proponer soluciones. Eso lo entendieron muy bien las fintech, ¿no? Y por eso ha sido, pues tenemos grandes ejemplos ya en muchos países, unicornios, o hace poco salió a bolsa el otro día Nubank, ¿no?, que es el gran banco latinoamericano y de origen brasileño que ya pues bueno, está cotizado y tiene una evaluación muy por encima que incluso algunos bancos, ¿no? Yo creo que en el caso de la EdTech o la parte de educación es lo mismo, ¿no? Se pensaban en modelos donde al final el usuario o el estudiante no estaba en el centro, ¿no?, y no se entendían esas necesidades para poder adaptar ahí los programas curriculares o para poder adaptar los procesos, ¿no? Y en ese sentido, pues las EdTech también han llegado para, a través de la tecnología, facilitar de alguna forma los accesos, facilitar incluso los itinerarios, los programas, la personalización, la customización, con lo cual yo creo que sí que estamos asistiendo a dos tipos de industrias que están evolucionando muy rápido, ¿no?, y que al final ha hecho que esos jugadores más tradicionales, tanto la parte de banca, ¿no?, como la parte de las escuelas, ¿no?, o la parte de los institutos o las escuelas de negocio que estaban más focalizados en esa parte más tradicional, pues que realmente estén reinventando sus modelos de negocio o evolucionándolos de alguna forma. Es como que las EdTech tienen que ayudar a entender las necesidades pues, de estos alumnos o de las personas implicadas en el sector educativo, responder a estas necesidades, ¿no?, y responder un poco a su realidad. Lo hablábamos también con una experta en el sector que nos comentaba que
a veces no entendemos la forma de comunicarse de los alumnos, que es muy distinta a la que Correcto, tenían hace un tiempo, que es también a la vez correcto. su forma de aprender, ¿no? Y quizás, pues es eso, las empresas EdTech Sí. tenemos que trabajar para conseguir dar respuesta a esto. Sí, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? También hablando de temas de digitalización y de cómo todas las industrias y los sectores han ido evolucionando, ¿no? Y veía todavía un gran gap en la educación, ¿no? Porque dices, oye, pues es que las sociedades evolucionan, las personas evolucionamos. ¿Cómo puede ser que a lo mejor cuando tú y yo, personas o incluso más mayores, estaban en la escuela, hay ciertos elementos que siguen pasando a día de hoy, cuando a lo mejor han pasado muchos años, muchas cosas de por medio, ¿no? Y dices, pues la forma de educar es la misma. Eso no me cuadra, porque los niños no son los mismos, son otras Claro. circunstancias, son otra manera. Entonces, yo creo que ahí todavía tiene que cerrarse un gap y es, además la educación, ¿no? Que es algo que forma parte del entramado social, sistémico de un país, con una importancia donde hay actores, pues sí, sector público, privado, escuelas, profesores, familias, ¿no? Y donde realmente pues el papel yo creo que de la digitalización y de incluso los modelos de enseñanza y de aprendizaje, porque son cosas distintas, ¿no? Totalmente. Tienen que cambiar, ¿no? E incluso esa fórmula también, ¿no? O sea, incluso el papel de la educación a lo largo de nuestra vida. O sea, ¿quién nos iba a decir, ¿no? Cuando éramos niños nos decían, sí, pues el cole, ¿no? El instituto, la universidad y ya. El aprendizaje es continuo al final. Exacto, el aprendizaje es continuo. Y el aprendizaje, además, y eso es una cosa que me di cuenta hace unos años, es de uno, ¿no? Al final, es decir, imagínate, ¿no? Cuando estás trabajando y te pone, pues puedes hacer este curso, está muy bien, sí, pero la que tengo que aprender soy yo, ¿no? O sea, no solamente el que me digan, pues ahí lo tienes, que el acceso es básico, obviamente, pero el aprendizaje lo tiene que hacer uno, ¿no? Y Claro. tiene que saber, pues, cómo tiene que ir, ya no solamente pues esa parte, ¿no? Que ya le llaman el reskilling, upskilling, sino que al final pues es algo que tenemos que ir modulando y haciendo en toda nuestra vida, porque va todo tan rápido. Entonces, sí, o sea, yo creo que estamos asistiendo a una gran revolución, ¿no? En este sentido, de los modelos, de las formas y del acceso a educación de muchas maneras distintas. Y esperemos que siga adelante esta revolución. Sí. Volviendo un poco a tu área de expertise, que es el marketing y la comunicación en este caso, ¿crees que es algo importante a trabajar para un centro educativo? Porque muchas veces queda como en un segundo plano o un tercero y no se le da quizás toda la importancia que tiene, ¿no? Totalmente. O sea, al final yo creo que no deja de ser algo, perdón por la expresión, ¿no? Pero no deja de ser algún producto o un servicio marketeable que necesitas acercar, necesitas comunicar y necesitas vender en un punto, ¿no? Al final estamos hablando, o sea, imagínate, ¿no? Si el tercer sector, si las ONGs tienen marketing y comunicación porque necesitan fundraising, ¿no? Necesitan personas que puedan financiar sus proyectos, ¿cómo no lo va a tener la educación? Al final tenemos que tener en cuenta que estas escuelas, estas EdTech o cualquier tipo de instituto está vendiendo, ¿no? Unos programas formativos o unas acciones y que por tanto necesita llegar a esos alumnos que al final es un público objetivo, ¿no? Con lo cual las reglas son las mismas, ¿no? Al final yo creo que de nuevo, ¿no? Es entender muy bien, pues uno, cuál es la necesidad actual, o sea, cuál es ese pain point, ¿no? Por el que vamos a partir. Dos, quién es nuestro target, ¿no? Quién es nuestro público objetivo, dónde está, cuáles son sus usos, cómo es ese que en marketing llamamos buyer persona, ¿no? Cómo son al final esos usuarios y a dónde encontrarlos, ¿no? Pues al final entiendo, pues a lo mejor eso, ¿no? Cuando hace muchos años, pues componer entre comillas, ¿no? Un anuncio en prensa y decir, pues tenemos estos cursos o demás, pues valía. A día de hoy, pues seguramente tus alumnos estén en TikTok o estén en Twitch o estén en YouTube o estén consumiendo contenidos precisamente en este tipo de plataformas digitales, con lo cual, si tú vas dirigido, ¿no? a estos alumnos, necesitas estar ahí. Claro, y también tienes que tener en cuenta que cada vez hay más competencia, ¿no? También que tienes que aprender a diferenciarte también de la competencia. Y ya no es solamente eso, y aparte, por ejemplo, en el sector de la educación, a diferencia de la banca, es que yo a día de hoy tengo la oportunidad de asistir o inscribirme en una escuela de negocio de Shanghai, estando en México o estando en España, ¿no? Y que por tanto, pues el span, entre comillas, de atención o la posibilidad de destacar, ¿no? Mira, precisamente una de las cosas buenas que hace la digitalización son esos accesos
que antes eran muy imposibles, ¿no? Que decía, oye, yo quiero hacerme un Executive Education en la Berkeley, ¿no? O en Stanford, y me tenía que ir a Los Ángeles o a San Francisco. A día de hoy puedo estar en Madrid, puedo estar en París o puedo estar en México y estar haciéndome un curso en Colombia, por ejemplo, en Nueva York o en cualquier sitio, ¿no? Entonces, la competencia ha crecido, se Claro. ha hecho mucho más fuerte y al final, pues sí, ¿no? El acceso a estas escuelas, lo puedes hacer desde cualquier parte, ¿no? Pues sí, con eso al final yo creo que sí que nos pone a todos, pues sí, un plus mucho más de, bueno, ¿cómo voy a hacer, ¿no? Que estos alumnos, estas personas, pues me elijan, ¿no? Al final. Claro, es primero conseguir que lleguen y luego también llevar una buena comunicación para que todo fluya bien también, eso está claro. Sí, de nuevo, y permíteme, ¿no? Hay la experiencia de usuario, lo que decíamos, ¿no? De poner al Claro. estudiante o al usuario en el centro. Al final también las formas de aprendizaje ahora son muy distintas. Tenemos, ya cuando eres adulto, ¿no? Menos tiempo muchas veces para poder centrarte. Hemos perdido la costumbre de estudiar. O sea, yo creo que con todos los diferentes elementos, ¿no? Que en nuestro día a día ya nos roban la atención, pues el hecho de dedicarnos, ¿no? A poder estar 1 hora o 2 horas centrado en un tema también es más complejo, sino que se lo pregunten, yo creo, a los profesores, ¿no? De adolescentes y de niños lo que tienen que hacer para poder lograr Totalmente. la atención en un tiempo, ¿no? Pues a los adultos nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que de nuevo hay que entender muy bien, ¿no? Cómo podemos hacer o cómo podemos estudiar a día de hoy, cuáles son esos accesos, las formas, ¿no? O sea, al final, pues el poder tener en una aplicación o poder tener contenidos un poco anywhere, anytime, ¿no? Y que sea el usuario, ¿no? El que decida, oye, pues a lo mejor a mí me va bien hacer pues, a las 10 de la noche, a otra persona pues a lo mejor eso a las 8 de la mañana, o sea, esa parte de personalización que hablamos y que creo que es Claro. inherente a las distintas industrias y que va por entender muy bien esas necesidades de cada uno. Y que por suerte pues esta digitalización nos permite ofrecer esta flexibilidad que antes era totalmente imposible. Sí, sí. Y esta flexibilidad tú ya la estás aplicando en tu faceta como docente porque sabemos que estás dando clases en ISDI y trabajas con un modelo híbrido, que quiere decir que hay alumnos que asisten presencialmente al aula, pero luego también hay otros que Sí, están online. ¿Cómo ha ido esta experiencia? pues antes de la pandemia pues había dado clases solo presencial, o sea, llegaba a una aula y estaba ahí. Entonces, pues tenías como los elementos más controlados, ¿no? Pues está todo el mundo allí, tienes la pantalla, tienes todo, es como que tienes tus recursos y herramientas, ¿no? Luego llegó la pandemia y pasamos a dar una clase que dura lo mismo, que son 2 horas, lo que decíamos, ¿no? La atención total en Zoom, ¿no? Y personas que están detrás de una pantalla y lo mismo, ¿no? Cada uno con sus circunstancias, en su momento y demás, ¿no? Y ahora hemos pasado a esa tercera vía, y que ya es la famosa palabra, este keyword ya de moda de este año, ¿no? Que es híbrido, ¿no? Y hace poco me enfrenté a esa situación, ¿no? Aquí en Ciudad de México, en el campus que tenéis de aquí. Pues sí, yo llegué a dar mi clase, entonces había unas personas que estaban en el aula y otras personas que estaban en casa, ¿no? Entonces sí que se añade un factor un poquito más complejo, porque claro, al final también yo creo que pues cuando estás en el aula, pues sin querer estás mirando a las personas que tienes ahí de carne y hueso, físicas, y pues sí que es verdad que tienes el acompañamiento, claro, han crecido también el nivel de, pues ya están el micrófono, la cámara, digamos, te sientes mucho más en un plato de producción, te diré, o sea, sí que ha crecido ese nivel de Sí. producción. Y dos, de repente, claro, te olvidas de que hay personas en casa, entonces yo estaba dando mi clase y claro, de repente escucho una voz en off y digo, ay, sí, claro, una pregunta, ¿no? Que surgía de alguien que Claro. estaba en casa y sí que era como, claro, me había olvidado que hay personitas, ¿no? Personitas y eran 20 que estaban en casa y tenía otros 20 en el aula, entonces es cierto que necesitas poner en práctica, pues sí, quizá nuevos elementos que antes pues no tenías y controlar ese espacio que te digo que ya es como más un plato, ¿no? Porque al final tienes la cámara, entonces te pones el micrófono, la pantalla, la pizarra. Estás enseñando y aprendiendo a la vez, ¿no? Porque tú también estás aprendiendo a manejar todo eso. Sí, 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 totalmente. Además con el cubrebocas, entonces también al final tiene unos elementos así adicionales. Pues sí, totalmente. O sea, yo empecé la clase siendo muy humilde y les dije, bueno, esta es mi primera experiencia híbrida. O sea, la clase me la sé, la temática yo creo que no tengo tema, pero sed pacientes, por favor, si veis que en algún momento hay algo ahí que no funciona o alguien se desconecta o el clásico no se oye, se ha desconectado, pues sí, vuelve. Es nuevas dinámicas. ¿Crees que el futuro de la educación pasa por este modelo híbrido? Sí, totalmente. O sea, al final la digitalización ahora ya no se va a ir, o sea, al contrario, esto cada vez va más. O sea, yo creo que es que
también, ¿no? Hablábamos desde el punto de vista de marketing, pues hemos pasado de experiencias físicas a experiencias digitales, ahora ya el famoso omnicanalidad, la famosa, digamos, omni-experiencias, cómo hacemos modelos physical, ¿no? Que se llama, digital, perdón, que es esa parte entre física y digital, y vamos abocados a lo que parece ya pues esos entornos donde a lo mejor pues ya nos educamos en el metaverso. Esta palabra sale ya en todas las Ya, ya, entrevistas, ya. sale ya. Sí, sí. Sí, a ver, todavía yo creo que tiene un poco de hype, ¿no? Porque al final es algo que pues, acaba de llegar y se están probando y se está viendo oye, cómo funciona, cómo no funciona, están ya viendo empresas, ¿no? Que se están introduciendo. Pero sin duda, o sea, la experiencia educativa pues no va a ser ajena a ello, ¿no? Y lo que decíamos, oye, tiene que estar donde están las personas. Y si el día de mañana pues estamos todos en el metaverso, pues tendrá que estar ahí, ¿no? Lo que sí que es cierto es que yo creo que vamos, o me gustaría pensar, ¿no? que esta educación o los modelos educativos, pues sí, son digitales, serán también, yo creo que tienen que ser inclusivos, o sea, porque esto es un punto muy importante, la digitalización, o sea, es tanto en cuanto tú tienes acceso a Internet, a dispositivos, ¿no? y que obviamente pues, puedes utilizarlos, ¿no? Si no, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Ha habido la pandemia, pues también hemos visto en algunos casos, quizá en Europa no tanto, pero yo lo he visto aquí en México, en algunas zonas, niños que han dejado de ir a la escuela, ¿no? O que realmente ha habido un parón, o puede haber una generación con un parón, pues porque a lo mejor no tenían acceso digital en sus casas, ¿no? Tienen internet. Entonces, yo creo que eso también es algo que tiene que ir resolviéndose, ¿no? Esos accesos, para que sí que sea una educación incluyente y sostenible. Al final, que yo creo que es una de las palabras de moda, o sea, decíamos antes, oye, pues las empresas serán tecnológicas o no serán, pues también serán sostenibles o no serán, ¿no? Con todo lo que conlleva. ¿Y cómo crees que será la educación ya, vamos a poner una fecha, en 2050? Wow, es difícil, ¿eh? Porque ya sabemos que el diseño es de futuros y después de lo que hemos pasado, pues... Sí, puede pasar cualquier cosa que lo cambie aventurar todo, eso está claro, pero viendo el puede ritmo que pasar, lleva la ¿no? educación a nivel de digitalización y viendo cómo avanzan todas las cosas, ¿cómo crees que será? Yo creo que cada vez, o sea, tendrá pues una base, ¿no? Mientras estamos creciendo, pues común, ¿no? Al final es la que nos dota, ¿no? De esas bases, esas raíces, ¿no? Comunes en la escolarización de los niños y niñas, ¿no? Y que pues te hace tener esa base para tu edad adulta, pero me la imagino cada vez más en algún punto personalizada. Con la digitalización, que ya esto ya pues quedó claro, ¿no? O sea, eso va a ser, y que luego se aunarán elementos seguramente de inteligencia artificial, seguramente de robótica, o sea, estoy convencida, ¿no? Por ejemplo, que la programación es el nuevo inglés, le llaman, ¿no? Y cada vez estoy viendo más casos donde los niños empiezan a programar antes, ¿no? Y las niñas, o sea, que al final es, cuando éramos niños, pues tu actividad extraescolar era el inglés, ¿no? Porque se supone que era lo que te iba a dar para que pudieras, ¿no? Llegar o hacer otras cosas o demás. Ahora es la programática, porque al final es un lenguaje. Y es el lenguaje seguramente ya en el que vamos, ¿no? Y lo necesitaremos pues tanto en cuanto necesitamos las matemáticas, o necesitamos la lengua, o necesitamos el inglés, ¿no? Entonces yo creo que eso pasa también por incorporar esas facetas en los diseños e itinerarios curriculares, ¿no? Me imagino una educación donde, pues sí, obviamente toda esa parte STEM, ¿no? Todas esas formaciones mucho más asociadas a las ciencias, obviamente, ¿no? Y esto que decíamos de programática, matemáticas, pero también humanísticas, ¿no? Al final yo creo que no podemos disasociar una cosa de la otra y que realmente pues, la parte más humanística, filosófica, sociológica y antropológica también se ha tornado importante. Ya lo era, ¿no? Pero ya lo hemos visto, ¿no? Que necesitamos analizar, necesitamos, si, pues la inteligencia artificial necesita crear, obviamente, o tener robots que no tengan fallas, ¿no? Que no tengan sesgos, que ya hemos visto qué pasa, porque al final los programan personas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí todavía hay mucho que hacer, hay mucho todavía que desarrollar y sí que veo esa parte, pues sí, cada vez mucho más embonada, ¿no? O una formación muy 360. Y eso sí, ¿no? Que luego cada persona pues, puede ir diseñando de algún punto ese itinerario curricular o su formación, porque también lo mismo, ¿no? Incluso cuando empezamos en la universidad, pues a veces con 18 años pues, piensas que sabes lo que quieres, ¿no? Y luego resulta que no, ¿no? Que pues cuántos casos hay de, si yo hice derecho, pero mira, ahora soy, no sé, otra cosa, ¿no?
pues un poco lo mismo y entendiendo que al final, como esto es cíclico, no vamos a tener que estar aprendiendo, ¿no? Y siguiendo continuamente, pues creo que eso también nos da muchas oportunidades para lo que a lo mejor, por ejemplo, en países como Estados Unidos está mucho más interiorizado, que es esa parte que las personas dicen, bueno, se están reinventando, ¿no? Se están haciendo un reskilling de, pues una parte de mi vida hice esto, pero a lo mejor ahora pues hago otro, ¿no? Que en Europa a veces eso se veía como un fracaso, ¿no? Era, pues esto no, y ahora quiero estudiar. Pues yo creo que eso también hay que normalizarlo mucho más, ¿no? Y que en una vida caben muchas vidas. Y académicamente hablando, pues fíjate, o sea, Claro, el muchísimo. cielo es el límite, ¿no? Y puedes estudiar hasta, yo creo que pues hasta casi el día que te vas de aquí, o sea, tal cual. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Que lo apliques o no lo apliques porque te da tiempo o no te da tiempo es otra cosa, pero aprender, siempre hay tiempo para aprender. Sí, Sí, sí. o sea, a mí me encanta cuando veo, ¿no?, personas ya mayores, jubiladas, por ejemplo, cuando tienes ese tiempo precioso y dices, pues ahora me apetece, ¿no? Y estudias por placer, que yo creo que eso es una de las grandes maravillas, ¿no? Porque mucha parte de nuestra esos inicios, claro, es curioso, ¿no?, esa configuración, pero parece que, claro, que estudias por obligación, porque tienes que hacer algo, porque lo que sea, ¿no? Pero llegar a un punto donde dices, no, es que me formo pues, por placer, porque me apetece, porque está más unido a mis pasiones o a cosas a las que yo quiero conocer o cosas que no me dio tiempo en mi vida, digamos, profesional y eso me parece precioso, ¿no? Y me parece, pues además, eso, ¿no?, una forma de tener obviamente la mente activa, ¿no?, de seguir estimulando el cerebro y de ir, dices, pues sí, pues es que nunca es tarde, ¿no?, para estudiar lo que siempre quisiste. Tampoco es nunca tarde para ponernos retos y superarlos. Y como ya estamos llegando al final de la entrevista, yo quería preguntarte cuál es el mayor reto profesional que has superado tú. Yo creo que los retos profesionales van muchas veces ligados también a los retos personales. Al final tampoco nos podemos separar, disasociar, ¿no?, de una persona en el trabajo y una persona, digamos, en nuestra vida personal. Quizá para mí uno de los mayores retos ha sido el hecho de salir de la zona de confort varias veces, que si se llama zona de confort es por algo, ¿no? Al final yo creo que esto también lo tenemos que tener en cuenta. Quizá esta parte de, pues sí, la más reciente, que es la de venirme a México, ¿no? O sea, al final es pues, reto profesional y personal, ¿no? Porque al final, pues, supone dejar atrás de alguna forma, pues sí, ese círculo que es de, pues, familiar, amistades, de trabajo. Bueno, yo cambié de sector porque no venía específicamente de la banca, sí de entornos digitales, pero no de banca, entonces cambié de sector, de ciudad, de continente, de país y empiezas de cero, o sea, empiezas de cero prácticamente y que tienes que crear una nueva vida aquí, ¿no? Y entendiendo que estás en otro país, que hay otra cultura, que al final, pues en el caso, por ejemplo, entre México y España hay muchísimos lazos históricos, familiares, personales, de lengua, pero realmente pues luego el día a día pues es otro país Cambia distinto, ¿no? mucho. Con otras costumbres, cambia mucho. Y yo recuerdo al principio, pues sí, conocí a México, había trabajado antes en entornos con personas mexicanas, había venido, pero no es lo mismo, ¿no? Venir de vez en cuando y volverte, ¿no? O llevarte más desde allá, en mi caso, ¿no?, cuando vivía en Barcelona, que ya vivir aquí, ¿no? Entonces, pues sí que me supuso un reto de adaptación, pues sí, ¿no?, el hecho de irte a otro país, dejar esa zona de confort y hacer el elemento vital de empezar de cero una vida ya cuando tienes una edad adulta y profesional, no es lo mismo cuando eres niño, ¿no? Pues sí que supone pues echarle ganas, energía, humildad en muchos casos. Al final eres tú el que vienes aquí, ¿no? Y tienes que adaptarte y tienes que aprender. Y yo creo que eso, tener la mente muy abierta para pues decir, oye, hay días que van a ser muy buenos, hay días que pues, no van a serlo tanto y vas a pensar, pues, ¿por qué no? ¿Por qué cambié todo esto, no? Pero sí, esa zona de conferencia, pues yo vivía muy bien allí, tenía todo, ¿Quién me ¿no? mandaba a mí? ¿Quién me mandó a mí? O sea, sí, también tuve esos días, pero al final recompensa mucho. Yo creo que siempre pienso que las personas, ¿no?, cuando te mueves de país o cuando aceptas, ¿no?, este tipo de retos o vidas, pues al final eso ya va a formar de una mayor manera u otra parte de tu vida, ¿no?, parte de tu historia. Y de verdad, o sea, yo creo que eso te abre mucho, mucho la mente y te hace pues pensar y exponerte, sí, a cosas que te hacen crecer al final.
Pues nos apuntamos esto de salir de nuestra zona de confort para poder luego experimentar cosas maravillosas, como nos comentas. Y lo dejamos aquí. Vanessa, ha sido un placer poder hablar contigo. Nos quedaríamos mucho rato más, pero en algún momento tenemos que terminar la entrevista. Muchas gracias, Vanessa. No, gracias a ti, Silvia, y gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Pues también muchas gracias a quienes nos veis y nos escucháis. Como siempre, os invitamos a que dejéis cualquier comentario, cualquier inquietud y a que os suscribáis a nuestro canal para no perderos nada ni ninguna de las novedades de ClassLife. Y recordad, keep empowering education.